Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Dios les bendiga, Dios continúe bendiciendo sus vidas. Feliz Navidad. Ojalá y que en el nombre de Jesús cada anhelo que hay en su corazón se les haga realidad conforme a la voluntad de Dios. Creo que ha sido un año un poco difícil, ha sido un año un poco complicado. Sin embargo, creo que hemos podido mirar a través de este tiempo difícil, hemos podido mirar la mano de Dios sobre nosotros. Hemos podido mirar un Padre que es todo amor, un Padre que ama a sus hijos y que no los deja solos a pesar de las circunstancias. Créame que si en este año no has visto tu sueño cumplido, pues hay una nueva esperanza para el año que viene. Y si vamos a perseverar en el nombre de Jesús, vamos a perseverar y vamos a tener fe, Él hará que se cumplan nuestros sueños. Así es que no se desespere, no se desmotive. Si este año no ha sido lo que tal vez usted quería para su vida, créame que todo lo que Dios permite para nuestras vidas es bueno, es para bien. Y aunque a veces no entendamos las cosas, el por qué no suceden, Dios sí sabe para qué las permite. Entonces, que esta Navidad no sea una Navidad triste, basada en lo que usted cree que pudo ser y no fue, ¿no? Al contrario, es una Navidad para ser feliz y dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque aún en una situación tan difícil de este año, donde, por ejemplo, el trabajo fue algo que se escaseó mucho, pues yo creo que no nos ha faltado el pedacito de pan en la mesa. Y sea como sea, aquí estamos unidos, aquí estamos, hemos llegado a diciembre, hemos llegado al 24, lo hemos pasado y creemos por fe que pasaremos el 31. Y lo que viene más allá, eso se lo dejamos a nuestro Señor Jesucristo para que sea Él el que tome el control. Pero hoy debemos de dar gracias a Dios por este año y por lo que ha pasado, por las cosas que han sucedido, porque todo lo que ha sucedido será para bien. Algo va a mejorar Dios en nuestras vidas, algo que no estaba bien, por algo Él permitió cualquier situación que usted pudo estar pasando, pudo haber pasado o puede haber estado pasando. Entonces, hoy es un día para darle gracias a Dios, ¿verdad? Por permitirnos estar una vez más con ustedes. Y antes de hablar del tema que tenemos en esta mañana, cortito, no lo vamos a quitar mucho tiempo. Vamos a darle las gracias a Dios precisamente porque Él es bueno. Señor Jesús, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque a pesar de las circunstancias, Señor, que hemos vivido, aquí nos tienes juntos, todavía de pie, luchando, Señor. Padre, toma el control, Señor, de aquellas personas que aún se sienten débiles, que aún han perdido un poco de la fe, Señor, que no han visto sus sueños cumplidos, que quizás han perdido cosas, que no han entendido por qué las perdieron, personas que quizás aún están peleando con una enfermedad. Señor, lleva esa paz, Señor, esa paz y esa tranquilidad a esos corazones, a esas personas que hoy están en una angustia, en una necesidad, Señor. Lleva fe, Señor, sobre ellos, Padre. Haz, Señor, que ese niñito que han visto en ese pesebre no se quede ahí, sino que nazca en sus corazones, Padre bendito, para que nazca con ellos la fe y la esperanza. Gracias, Señor Jesús, te damos por este día. Gracias por nuestras familias, gracias por nuestros alimentos. Gracias por la vida, Señor, porque es un don, es un regalo, Señor, que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, enséñanos a apreciar ese don tan maravilloso como es la vida, Señor. Señor, que sea más importante llevarte a ti en nuestro corazón que cualquier otra cosa. Que seas tú, Señor, esa paz y esa serenidad que necesitamos, Señor, para tomar buenas decisiones. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gracias, Padre. Bueno, bendito sea Dios. Hoy tenemos un tema
es un tema un poco confrontativo, es un tema que quizás no gusta mucho, porque a veces nos confronta, pero es un tema que es necesario porque es muy importante. Es un tema que siempre será respetando lo que cada persona piensa, lo que cada persona tiene como creencia. Es algo muy importante porque si Dios, que es Dios, nos da libre albedrío de poder creer lo que nosotros queramos creer, aunque estemos o no de acuerdo con lo que Dios quiere que creamos, pero Él nos da ese libre albedrío. Entonces, si Dios, que es Dios, respeta sus pensamientos, respeta sus creencias, sus formas de pensar, pues cuánto no más yo, que no soy nada, que también soy una persona con muchos defectos, con más razón. Sin embargo, es un tema al que Dios me trae, Dios trae a mi corazón, y lo vamos a dar de una forma tratando de hacerlo con el corazón de Dios y no con el corazón mío, de no enfocar un tema basado en mis pensamientos, sino en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque un tema que yo de pensando en lo que yo pienso no tiene ninguna importancia, para nada, no tiene ninguna importancia, ya que yo no tengo más sabiduría que la que tiene Dios. Entonces, aquí lo importante es la palabra de Dios y lo que hoy Él nos quiere hablar un poco en su palabra. Así es que vamos a ir a la palabra que está en Éxodo 20, del 1 al 5. Y aquí vamos a poder desglosar un poquito lo que Dios hoy nos quiere hablar. Siempre con todo respeto, ¿verdad? Por supuesto. Los temas no se dan ni para señalar ni para juzgar. El único que tiene el derecho de señalar y juzgar se llama Jesús, más nadie. Al final será Él el único que tiene la razón. Al final será Él el único que tiene la verdad. Pero sí se dan para que todos aprendamos un poquito y reflexionemos. Siempre la palabra de Dios es para reflexionar en nuestras vidas, para darnos cuenta de realmente qué es lo que Dios quiere. Así es que vamos a ir a Éxodo 20 del 1 al 5. Y dice su bendita palabra así. Dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bendito sea Dios. Como podemos ver, Dios ahí está hablando. En aquellos tiempos Dios está hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo que era esclavo en Egipto. Y era un pueblo que siempre clamaba a Dios por su liberación. ¿Por qué? Porque estaban agobiados, eran presos, eran humillados. Y ellos siempre clamaban por un libertador, porque ellos habían escuchado que iba a llegar un libertador. Sin embargo, el pensamiento de ellos era un libertador como ellos creían que era un hombre que iba a venir con un gran ejército, y los iba a liberar. Pero no fue así. Dios tenía otros planes, así como Dios tiene planes para su vida y tiene planes para mi vida. Dios tenía unos planes y entonces Dios escogió a Moisés. Ese fue el libertador que Dios escogió. Esto nos sirve también para darnos cuenta que Dios en el antiguo tiempo o en el Antiguo Testamento nos habla también de un mediador que Él usó para su pueblo. El mediador que había entre el pueblo de Israel, que estaba esclavizado en Egipto,
y Dios fue Moisés. Y un poco allá más adelante nos vamos a dar cuenta que también al final usa a Josué, ¿verdad? Pero el mediador que Dios escogió para sacar de la esclavitud al pueblo de Egipto fue Moisés. Era un pueblo que era esclavo del faraón, era un pueblo que era esclavo también de muchas creencias. Y Dios lo quería liberar. Por eso Dios usa a Moisés. Esto nos deja claro que Moisés es el mediador. ¿Por qué? Porque Jesús no había venido al mundo. Entonces Dios usa a Moisés para liberar su pueblo. Ahora, cuando Dios libera a su pueblo y Dios lo encamina por el desierto, Dios le dice a Moisés los mandamientos que debían de conocer su pueblo. Y de ahí es donde nos está hablando de esos versículos. Nos está hablando de la ira de Dios, del enojo de Dios por los dioses que en aquel tiempo habían, ¿verdad? Porque habían personas que estaban buscando la ayuda, no la ayuda idónea, que era en un Dios vivo, en un Dios que estaba en los cielos, sino lo estaban buscando en imágenes, en esculturas, en becerros, en muchas cosas. Dice la palabra de Dios, nos habla de que en ese tiempo había muchos dioses. Dice que, por ejemplo, habla del becerro de oro, que es el que es hecho en el monte Sinaí, pero también nos habla de Baal en la tierra del Canaán, también nos habla de Astarot en la tierra cananea, y nos habla de Nisroch, dios de Asirio, y el dios de la luna. También nos habla de Acera, diosa del mar. También nos habla de Dagón, dios del filisteo, y nos habla también de Moradac y Tamuz, y así de muchos dioses. Dios estaba hablando de muchos dioses que habían en aquel tiempo. Entonces Dios por eso se enoja y Dios por eso habla con mucha ira. Hoy, cuando hablamos un poco sobre esto de la idolatría, a veces lo usamos como un misil que va directo hacia nuestros hermanos, digamos que contra nuestros hermanos católicos. Y siempre se ha usado eso, es una forma de hablar de la idolatría. Pero yo hoy le quiero decir a usted, o más que yo le quiero decir a usted, que idolatría no son solo imágenes, no son solo esculturas. No es solo eso. Idolatría son otras cosas. ¿Qué es la idolatría? Es todo aquello que nos aparta de Dios. Yo no necesito tener en mi casa una imagen de un santo o una escultura para ser un idólatra. Tan solo basta con que hayan cosas más importantes que Dios en mi vida para yo ser un idólatra. A veces usamos la palabra idolatría para atacar y para ofender a nuestros hermanos católicos, sin darnos cuenta que nosotros mismos estamos llenos de idolatría. Porque para nosotros mismos, aún sin tener un santo y aún sin tener una imagen en nuestro hogar, a veces son más importantes señalar a las personas, juzgar a las personas, que Dios. Sí, cuando nosotros somos esos jueces que señalamos y juzgamos y condenamos, estamos siendo idólatras porque estamos pasándole por encima al único Dios, al único juez que existe, que es Dios. Él nos juzga y nos señala así bajo su palabra, pero nosotros no tenemos ese derecho, porque creo que seríamos como aquellos que llegaron a apedrear a aquella mujer y Jesús les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, idolatría es todo aquello que es más importante para nuestras vidas que Dios en nuestras vidas. Hoy miramos muchas iglesias, sin generalizar,
miramos cómo existe la idolatría y en iglesias que no hay un santo, que no hay una imagen. Hoy podemos mirar cómo nosotros idolatramos más a un pastor, a un líder, que al mismo Jesús. Entonces, idolatría no es solo una imagen, una escultura. Idolatría es todo aquello que es más importante para nosotros que Jesús en nuestro corazón. Porque si nosotros llevamos el amor de Jesús en nuestro corazón, no somos idólatras. Pero uno no se puede explicar cómo uno ama tanto a un pastor, a un líder o a un sacerdote y le vuelve la espalda a su hermano, solo porque no se congrega en su iglesia, solo porque dejó de asistir a su iglesia. Eso se llama idolatría también. El amor a Jesús, el amor a Dios no puede estar por encima de ninguna cosa en este mundo. Todo lo que esté por encima al amor de Dios y al amor de Jesús es idolatría. Sí, Señor, es idolatría. Entonces, como podemos ver, hay muchos tipos de idolatría. Un día de estos escuchaba a un hombre que llegó y me decía, es que yo le ayudé a mi hermano con el momento que más me necesitó, yo lo ayudé, y ahora que le fui a pedir una ayuda no me quiso ayudar, porque pensó que yo no le podría pagar. Eso es idolatría. Todo lo que es más importante que hacer la obra de Dios es idolatría. Todos, en alguna forma, somos idólatras. Todos tenemos una idolatría. Pero muchas veces somos muy buenos tirando un misil y atacando a nuestros hermanos porque tienen una imagen, porque tienen una escultura en su casa, en su hogar o en su iglesia. Y no nos damos cuenta que quizás nosotros estamos más llenos de idolatría que ellos mismos. Yo no estoy defendiendo a nadie, porque yo no puedo defender lo que es indefendible. La palabra de Dios es muy clara. Pero sí tenemos que reflexionar y hacer una reflexión de realmente qué somos nosotros. Si antes de señalar, si antes de juzgar, no estamos más mal nosotros que aquellos. Como les decía, Dios usa un mediador en aquel tiempo, en el pueblo de Israel, que cuando era esclavo de Egipto, Dios usa un mediador que se llama Moisés. ¿Pero qué es un mediador? Un mediador es aquel que es el que Dios usa para escuchar a su pueblo. Amén. Dice así su palabra. Dice, ¿qué es idolatría? Dice, todo aquello que sea, bendito sea Dios. Dice, todo aquello que sea más importante que Dios. ¿Qué es un mediador? Alguien que interviene ante Dios por la humanidad. Alguien que representa a la humanidad ante Dios. Eso es el significado de un mediador. Alguien que realmente representa a Dios, alguien que representa a la humanidad ante Dios. Ok, cuando nosotros vemos eso, Juan 14:6 nos señala claramente quién es nuestro mediador ante Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dice
yo soy el camino, Jesús dice, yo soy la verdad. Y Jesús dice, yo soy la vida. Entonces, cuando nosotros encontramos que hay un solo mediador, el cual Dios pone en el mundo, se llama Jesús. Él es nuestro mediador. Él es a quien Dios puso, así como Dios puso en el Antiguo Testamento a un Moisés para mediar por su pueblo ante el faraón y él, así también hoy Dios ha puesto con el nacimiento de Jesús, ha puesto un mediador entre nosotros y Dios. Si nos fuéramos a dos principios, hay dos principios en el mundo. Perdón, hay dos principios que están escritos. Por ejemplo, yo me encuentro en Génesis, capítulo 1, donde dice que por él fueron hechas todas las cosas. Y nos vamos también a Juan 1. Dice que él era el verbo, y el verbo era con Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta, él es quien por él fue hecho todo. Fue hecho el mundo, fue hecho todo. Nos está hablando de que Dios es Jesús y Jesús es Dios, porque dice que desde antes que las cosas fueron hechas, ya Él estaba. Entonces, nosotros hoy tenemos un mediador que se llama Jesús. Dice, yo soy el camino, no dice otro, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hoy Jesús nos está diciendo que Él es nuestro único mediador. A veces vivimos peleando, a veces discutimos por quién tiene la razón y cuál religión o cuál iglesia, por decir algo, aunque usted y yo sabemos que la iglesia somos nosotros, que el templo somos nosotros, porque Jesús lo dice en Corintios, que somos templo del Espíritu Santo, pero a veces discutimos quién es la verdadera iglesia o cuál es la verdadera religión. Y Jesús acaba con ese mito, porque si nos vamos a Juan 4, nos podemos dar cuenta cómo Jesús le dice a la samaritana y acaba con un mito que había. Ahí rompe con un mito. ¿Por qué? Porque la samaritana le hace la pregunta a Jesús y le dice, Señor, entonces, ¿dónde es que tenemos que adorar? Porque mis antepasados dicen que es en este monte donde se debe adorar. Y los judíos dicen que es en el templo donde se debe adorar. Y Jesús corta con ese mito, echa por tierra ese mito y le dice, créeme que la hora viene cuando no es ni en este monte, ni en el templo donde se debe adorar, sino en espíritu y en verdad. Porque a Dios le gusta a aquellos que le adoran en espíritu y verdad. Él no está hablando de religiones, no está hablando de edificios, un edificio católico, un edificio cristiano evangélico o de otra naturaleza. Él está hablando de una adoración sin necesidad de que esté algo enfrente de nosotros. Él está hablando de una adoración en una intimidad entre Él, usted y yo. Él no está hablando de ninguna otra cosa. Él está rompiendo con aquello que aquella mujer, así como hoy muchos se ven representados, muchos creemos que debemos de adorar a Dios, así como Él quiere que le adoremos, sin necesidad de una imagen, sin necesidad de una escultura, sin necesidad de 4 paredes, sino en el lugar donde sintamos en nuestro corazón que lo debemos hacer, en el lugar donde sintamos esa humildad para reconocer que lo necesitamos, no importa dónde estemos, que nunca nos dé vergüenza arrodillarnos, no importa en el lugar que sea. Así es como Dios quiere que le adoremos, y Él rompe con aquello que aquella mujer pensaba, no, es que tiene que ser en el monte. ¿Por qué? Porque mis antepasados lo adoraban aquí. Y los judíos decían, no, es que es en el templo porque es el que Dios fundó y aquí es donde se debe adorar.
también rompió con eso. Por eso Dios habla en ese capítulo también de Éxodo 20 de las generaciones. Y dice hasta dónde los alcanzará su ira. Porque, por ejemplo, la samaritana habla de que mis antepasados, cuando habla de mis antepasados, es como nosotros que nos aferremos a una religiosidad porque nuestros abuelos, porque nuestros padres lo han sido. Yo no estoy hablando de religiones, yo estoy hablando de lo que Jesús dice. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo no estoy señalando, yo no estoy juzgando. Porque no soy nadie para hacer eso. No soy dueño de la verdad. El único que tiene la verdad se llama Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Dice así su palabra. Dice Juan 14:6. Dice no hay otro. Dice Jesús anuncia que no hay otro. Vamos a ir a la palabra que está en Romanos 8:38-39. A ver qué es, nos dice su bendita palabra. Gloria a Dios, bendito sea Dios, porque Dios es bueno, Dios es grande y maravilloso. Bendito sea el nombre de Dios. Romanos 8:38-39 dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como vemos, la palabra nos dice que nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Dios, ¿sí? Dice, en Él tenemos la comunión con Dios y la vida eterna. Nada nos podrá separar del amor de Dios. También Dios nos habla en Gálatas 3:20, algo muy bonito. Vamos a ir a Gálatas 3:20. Como podemos ver aquí en Romanos 38-39, nada, absolutamente nada, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, yo no hablo de religiones, yo siempre he pensado que hablar de la Virgen es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque hablar de la Virgen es hablar de la Madre de Dios. ¿Y cuál hijo le gusta que le toquen a su madre? A ninguno. Por lo menos a mí no me gustaría que me ofendan a mi madre. Pues cuanto menos a Jesucristo le va a gustar que le ofendan a María. ¿Por qué? Porque María fue una mujer privilegiada, fue una mujer que recibió un gran honor. No era cualquier mujer, era una mujer ejemplar, era una mujer escogida por Dios. Quiere decir que no era cualquier mujer, era una mujer que merece todo el respeto. ¿Sí? María merece todo el respeto, por eso a veces hablar de María es un irrespeto hacia ella. ¿Por qué? Porque es la madre de Dios. Ella era virgen cuando concibió a Jesús. Por eso ella merece un gran respeto. Pero siempre tenemos que saber que toda la honra y la gloria es para Jesús. Pues fue Él quien llevó a la cruz nuestros pecados. Fue Él quien llevó a la cruz nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Fue Él quien tomó en su carne lo que nosotros debíamos de haber tomado. Es por eso que Dios lo escoge como su mediador. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a ir a Gálatas 3:20. Y dice así. Gálatas 3:20. Tenemos Gálatas 3:20. Y dice así. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Vuelvo a repetir y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Gálatas 3:20.
Dice, y el mediador no lo es de uno solo. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno solo. Es un poco de lo que decía en Génesis 1, por ejemplo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, creó Dios los cielos y la tierra. Y podemos venir a Juan 1, y podemos ver cómo dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, estamos hablando de Jesús. Por eso es que Él es nuestro mediador. Por eso es que Él es quien Dios escogió para que nosotros pidamos a Él, pidamos cualquier cosa que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos otro mediador que no sea Jesús. Vuelvo y repito, esto no se llama de religiosidad, no se trata de hablar de religiones y quién tiene la razón y quién no la tiene. Esto se trata de hablar de la palabra de Dios, de lo que Dios hoy nos está hablando y nos está enseñando, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice así. Dice, Jesús es Dios y Dios es Jesús, un solo Dios, un solo mediador. Pero también podemos ir a Deuteronomio 31:8. A ver qué es lo que nos tiene Deuteronomio 31:8. A ver de qué nos habla Papito Dios en Deuteronomio 31:8. Bendito sea Dios por la oportunidad que nos da de estar acá. Dice Deuteronomio 31, del 1 al 8. Del 1 al 8. Deuteronomio 31, del 1 al 8. Pero vamos a ver si lo leemos todo. Deuteronomio 31, 8. Dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Cuando Él dice Jehová estará contigo, es porque Dios estaba con Moisés en aquel tiempo, así como Jesús hoy está con nosotros. De eso es lo que nos habla ese versículo. Así como Dios no desamparó a Moisés en aquel tiempo, hoy Jesús no nos desampara a nosotros en este tiempo. Es por eso que Jesús es nuestro único mediador, porque como dice su palabra, el Espíritu estaba con Dios y dice que Él era Dios, ¿verdad? Entonces estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Entonces, dice Jesús siempre estará con nosotros. A Él fue asignada una tarea de venir al mundo, nacer y ser crucificado por el perdón de nuestros pecados. Por eso su palabra lo honra y lo pone como único mediador y intercesor nuestro ante Dios. Entonces, podemos entender que Jesús es nuestro único mediador. Pero Jesús no quiere, la palabra de Dios no es para causar contienda entre nosotros. La palabra de Dios es para que aprendamos y mejoremos cada día en nuestras vidas. Jesús es amor y Jesús quiere que siempre le busquemos a Él. Jesús quiere que amemos a su madre, claro que sí. Es la madre de Jesús. Ella es una mujer ejemplar, ella es una mujer que merece todo respeto, que merece ser apreciada. Y una mujer que merece sobre todo eso, respeto, una mujer que no merece andar en la boca de las personas. ¿Por qué? Porque es la madre de Jesús. Y si es la madre de Jesús, merece todo el respeto. Es una mujer que Dios la escogió de entre las mujeres. Pero no, el peor irrespeto que le podemos poner
que podemos tener más bien con María, la Madre de Jesús, es compararla con Jesús. Eso no se debe hacer, nunca se debe hacer. ¿Por qué? Porque ella es su madre y él dice bendita entre las mujeres, por lo cual merece un respeto aparte. Pero tenemos que saber que el único que merece toda la honra y toda la gloria será Jesús. Así es que esta palabra de hoy nos habla de que idolatría no es solo aquellos que tienen una imagen o una escultura en una casa o una iglesia. Idolatría es todo aquello que nos aparta de Dios. Idolatría es todo aquello que es más importante para nosotros que el amor de Dios. Idolatría es cuando ponemos a alguien por encima del amor de Jesús. No puede estar por encima del amor de Jesús un pastor, un sacerdote o un líder que el amor de Jesús. Cuando tú dices que amas a Jesús, significa que tú amas a tu hermano. No importa si se congrega en tu iglesia o no se congrega en tu iglesia. No importa si es católico o si es cristiano o si es de otra religión. No, idolatría es todo eso. Cuando tú es más importante el amor por otras personas que el amor a Jesús. Porque acuérdense cómo para Jesús era más importante el amor de las personas que el amor por las otras personas que creían que por como eran tenían más importancia que las otras personas. Si no, mire lo que pasa cuando Jesús se sienta a comer con aquel recaudador de impuestos y luego llega una mujer que tenía una mala reputación y entonces aquellos fariseos, los escribas, empiezan a señalarlo y empiezan a decirle que cómo es posible que él se sentara a comer en una misma mesa con ladrones y con pecadores. El que tiene el amor de Jesús en su corazón siempre va a ser más importante las personas que el amor a otras, a una idolatría. No podemos decir que amamos a Jesús si porque creemos que estamos honrando a un pastor o a un sacerdote, a un líder, le volvemos la espalda a nuestro hermano solo porque ya no está en iglesia. Amén. Todo lo que nos aparte del amor de Jesús, todo lo que sea más importante que la obra de Jesús, es idolatría. Así es que, como podemos ver, todos tenemos un poquito de idolatría. Dios les bendiga siempre, en el nombre de Jesús, que todos sus sueños se les hagan realidades. Dios los bendiga siempre y que tengan un feliz año nuevo y que el Señor traiga muchas bendiciones en este año nuevo, que aquello que no se pudo cumplir en este principio y fin de año se les vaya a cumplir bajo la voluntad de Dios siempre en el próximo año que Dios nos ha de dar si es su voluntad. Muy buenos días.